Él se asoma por la ventana y se queda viendo un buen rato hacia afuera. Y se da cuenta de que cada determinado tiempo todo se empezaba a repetir, como si estuviera dando vueltas. Resulta que cuando ella les lanza la pelota, ellos aseguran que en lugar de ver la pelota, ven una cabeza rodando. Que es una mujer que tiene una sonrisa que te desfigura el rostro. Una sonrisa que ya no es normal. Ya no es normal. Ajá. Es una sonrisa literal de oreja a oreja. Una boca demasiado grande. Y además dicen que también tiene los ojos muy grandes. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy muy contento porque está conmigo una amiga que conozco ya de hace varios meses, creo que ya el año, y que teníamos pendiente pues esta grabación. Hoy está conmigo Yadi Guzmán, conocida como Chica Interesting. ¿Cómo estás? Hola Paquito, muy feliz de estar aquí hoy contigo y que se encuentra aquí en Ciudad de México. Bien contento de estar acá. Sí. Hoy precisamente llegamos, estoy muy contento porque tenemos varias colaboraciones aquí. Ya contigo tenía un tema pendiente. Ajá. Y la verdad va a estar bastante interesante el tema que vamos a hablar el día de hoy. No se vayan. Antes de empezar, Yadi, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales y qué contenido haces? Porque yo estoy seguro que a la gente le va a encantar saber. Sí, en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, que es como mi red principal, me encuentro como Chica Interesting. Y recientemente inicié un podcast con una amiga en donde hablamos de temas también bastante interesantes y perturbadores, como la Deep Web, experimentos, creepypastas. Okay. Y ese se encuentra como Misteriosas Podcast. Perfecto, Misteriosos Podcast, definitivamente tengo que escucharlo. A mí, sí, y de hecho, inicialmente cuando iniciamos el podcast, un tema que me encantaba mucho abordar y que nuevamente lo voy a retomar son las teorías conspirativas. Eso es un tema que a mucha gente les encanta. Sí. ¿Por qué? Porque hay algo de cierto siempre en todas estas, digamos, teorías conspiranoicas. Y algunas incluso, a mi parecer, no están tan descabelladas. Pero bueno, chicos, quiero decirles de qué vamos a hablar el día de hoy porque es un tema también que tenía bastante pendiente y que yo estoy seguro que muchas personas dijeron, no, a Paco se le olvidó la promesa que nos hizo. Aprovechando que estoy en Ciudad de México, vamos a platicar de relatos, historias y vivencias de personas dentro del metro de la Ciudad de México. Un tema muy interesante, me he topado con bastantes leyendas, relatos también que me han hecho llegar y gracias a todos los que me enviaron su relato, porque esta noche vamos a hablar de estos fenómenos que ocurren pues en estos vagones que muchas personas a diario pues transitan durante todo el día. Entonces agárrense, quédense hasta el final porque va a ser un capitulazo muy interesante. Sí, se viene bueno. Pero antes de empezar, Yadi, antes de entrar en materia, ya sabes que iniciamos pues este podcast con la pregunta del millón. ¿Tú crees en lo paranormal? Digo, hablas de lo paranormal, creas contenido de fenómenos, pero tú personalmente ¿crees en esto? Sí, definitivamente. A mí siempre me ha traído un buen este tema y sí creo en lo paranormal. Ok. ¿Cuál fue la experiencia que te convenció de que el fenómeno existe? Tengo muchas. Pues ya he contado algunas anécdotas en otras colaboraciones con el narrador, por ejemplo. Ajá. Pero como sabía que me ibas a preguntar, pues tengo una preparada diferente que no he contado. Ok, perfecto. Una primicia, adelante. Una primicia, sí. Esta tiene poco tiempo que me la contó mi mamá. Ella dice que cuando era joven y se acababa de juntar con mi papá, sí. De hecho creo que estaba embarazada de mi hermana la mayor. Mi papá tenía a un primo que siempre lo seguía a todos lados. Era como que muy cercano a él. Sí. Y mi papá para ese entonces se vino a trabajar aquí en Ciudad de México porque yo soy de Toluca. Está como 40 minutos de aquí. Ok. Entonces dice mi mamá que ella pues estaba durmiendo
y en la mañana, en la casa de donde ella vivía, se metía como un pequeño rayo de luz, de estos en donde se les ven hasta las partículas al aire. Sí. Y ella vio, de repente entre sueños, abrió los ojos y comenzó a ver cómo desde el suelo empezaba a vislumbrarse como una silueta. Y entonces ella esperaba que pasara el tiempo y se veía cómo se iba como subiendo. Y entonces obviamente ella entre que veía y se tapaba y así para ver si se tapaba con la cobija, lo que haríamos todos obviamente. Sí. Y después de un ratito la bajaba así. No sé cómo tenía el valor sinceramente. Okay. Yo no sé qué hubiera hecho, pero ella así estuvo. A lo mejor a ella se le hizo mucho tiempo, pero realmente fueron quizá unos segundos que estaba pasando eso. Okay. Entonces esta silueta iba creciendo y creciendo hasta que vio que era la de un niño. Y entonces dice que después de que ya se terminó así como de cubrir la silueta, que se tapó la cara y de nuevo ya, o sea, dejó que pasara ahora sí más ratito y cuando se quitó la cobija ya no había nada. Ok. Resulta que ese mismo día mi papá le marcan y él llega a la casa en la noche y le dice a mi mamá, ¿qué crees? Y ya mi mamá, ¿qué? No, pues resulta que mi sobrino acaba de fallecer. Ajá, entonces mi mamá inmediatamente le contó lo que había pasado en la mañana. Es que en la mañana pasó esto. Y pues al final ellos creyeron que se fue a despedir de mi papá. Ok, de hecho platicábamos ya de acerca de, bueno, hay lugares aquí en México que incluso en Oaxaca también se habla acerca de esto, de cuando una persona recoge sus pasos, y es un fenómeno que a mí me impresiona bastante porque muchas personas que creen en este fenómeno pues siempre cuentan, ¿no? Que cuando alguien de su familia, amigos o de su círculo cercano parte de este mundo, muchas personas que viven o que eran muy cercanos tienen la experiencia de verlo después de. Uh-huh. Entonces es como una creencia, es una creencia que hay en ciertos lugares de que esas personas pues van recorriendo los pasos que dieron durante toda su vida, y es por eso que fulanito, menganito pues lo vieron, ¿no? Uh-huh. Se me hace muy interesante, pero igual hay varios fenómenos que se dan durante este proceso de cuando una persona pasa mejor vida, cómo se va manifestando y sobre todo si había un vínculo en este caso, ajá, ¿no? Que era un vínculo con tu papá. Sí, de que regresan a los lugares donde estuvieron, ¿no? A lo mejor para... O despedirse también. Ajá, pues también pudo haber sido. Exactamente. Ajá. Pero bueno, vamos a entrar ya con estos relatos que realmente me han impresionado. Hablábamos de que las cosas que suceden en el metro son muy impresionantes. Muchas personas hablan de diferentes fenómenos, pero más allá de fantasmas, de entidades, cosas extrañas, está también la parte que tiene que ver con romper el tiempo y el espacio. Uh-huh. De personas que han asegurado viajar en el tiempo o haber entrado en un tipo de bucle que rompe todo esto, y al salir quedan totalmente asustados, traumados, y hoy te quiero platicar de este caso. Ok. Uh-huh. Este caso me lo mandan y es una persona, un joven que es estudiante. Aquí voy a leer un poquito acerca de la línea que comenta porque pues yo no soy de acá, no conozco, pero me comenta que es en la línea 7, exactamente, que va de Barranca, que va de la línea 7 de Barranca del Muerto a Rosario. Uh-huh. Él cuenta que, bueno, él recorría 4 estaciones para llegar a su escuela. Él tenía el turno vespertino, entraba a las 3 de la tarde. Okay. Entonces dice, pues yo salgo de mi casa normalmente antes de las 2:30 para irme tranquilo, pues es un proceso y un camino que yo conozco sumamente bien. Nunca uh-huh. había experimentado nada, incluso si había escuchado vivencias de personas que se cuentan en la familia, con los amigos, pero pues yo nunca había vivido nada. Uh-huh. Pero ese día algo sucede que rompe con todo esto. Él dice que desde el momento que entra a tomar pues el metro que va para su escuela, se le hace raro porque normalmente son horarios pico. Uh-huh. Hay muchísimas personas que salen de la escuela, salen del trabajo, van a sus casas y es un momento donde hay mucho movimiento. Uh-huh. Pero él cuando llega a la estación se da cuenta de que no hay nadie. Está todo vacío y eso
eso le llama la atención porque es algo, no puedo decir imposible, pero muy poco probable. Sí, de hecho, sí, tú sí. que eres de por acá. Sí, no, definitivamente a esa hora vacío y no. Bueno, eso se empieza a poner más raro, porque cuando él espera que llegue, pues su metro, pasa y ves que él siempre enfrenta a unas personas que van como en una cabina, ¿no? Que son las personas que van monitoreando, ¿no? todo esto. Dice que no había nadie. Entonces, cuando se pone el metro frente a él y se abre, él entra y la cosa se pone más rara, porque al entrar tampoco había nadie. Ok, dice, algo raro está sucediendo. Él dijo, ¿sabes qué? A lo mejor una falla, bajaron a la gente, entonces estamos volviendo a funcionar, no lo sé. Intentó buscar, como todos cuando vivimos un fenómeno, buscamos siempre el consuelo en las cosas lógicas. Sí, sí, sí. Entonces se pone los audífonos, se olvida de eso, pero viene otra cosa que lo empieza a impresionar todavía más. Okay. Él, como te lo comento, es un tramo que él conoce. Él sabe qué tiempo se hace de una estación a otra. Y él cuenta que el tiempo se hizo eterno. Dice que demoraba en llegar de una estación a otra de 8 a 10 canciones, porque iba escuchando música con sus audífonos y sentía que demoraba mucho y dice, bueno, ¿qué está pasando? Y el metro no paraba, se iba de largo. Y aquí viene algo que yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado. Él se asoma por la ventana y se queda viendo un buen rato hacia afuera y se da cuenta de que cada determinado tiempo todo se empezaba a repetir, como si estuviera dando vueltas, estuviera en un bucle. En bucle, exactamente. Pasaba una cosa, pasaban 5 minutos, volvía a pasar y así estuvo por un buen rato. Te hablo que el tramo, que eran 4 estaciones, se hizo muy largo y en ese tramo nunca se subió nadie. Llegaban a una estación, se abrían las puertas y nadie. Se cerraba y continuaba. Sumamente raro. Okay. Él llega a su destino, que dice que esa última parada hay como una placita. Entonces dice, pues ahí tiene que haber gente. O sea, hay gente, trabajadores, hay de todo. Llega, se baja y se da cuenta que en ese lugar no había nadie. Completamente vacío. Él dice, ok, algo está pasando. Esto no es normal. Revisa el reloj. Recordemos, él entraba a la escuela a las 3 de la tarde. Eran como 2:30, 2:40. Entonces, él lo que hace es, dice, pues voy al baño. Se mete a un baño de ahí de la estación. Dice, me demoré como 3 minutos. Me lavé la cara. Intenté olvidarme de todo esto. Ojo, él cuando llega a la estación no había ni un alma. Sale del baño y ese lugar estaba concurrido, llenísimo de gente. Vendedores, personas que esperaban el metro, una locura. Sea, como estaría normalmente, ¿no? Como estaría normalmente. En ese momento él dice, ¿qué está pasando? Vuelve otra vez a checar su teléfono. Recordemos que él iba a la escuela a las 3 de la tarde. Eran las 8 de la noche. No inventes. Él, pues publica. Primero se empieza a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando? Me estoy volviendo loco. ¿Qué sucedió? ¿Me dormí? ¿Fue un sueño? O sea, como todos buscamos siempre el lado lógico. Pero, ¿qué pasa cuando rascas por todos lados y no te queda más que aceptar que lo que algo viviste? Extraño pasó, ¿no? Sí. Entonces él dice, no sé qué pasó. Él empezó a publicar su caso en redes. Digo, hoy una plataforma como TikTok empieza a viralizar mucho tus historias. Pero se topa con varias personas que habían vivido eso. Momentos en los que las personas aseguran que el tiempo es lento. Personas que aseguraban que cuando iban arriba del metro demoraban mucho en llegar de una estación a otra, cuando pues tú sabes el tiempo que se hacen. Y al asomarse afuera veían que todo se repetía. Todo se repetía. Interesante, realmente un fenómeno que me llama la atención. ¿Tú qué opinas de eso? De hecho, me trae un buen a la mente estos relatos de personas que dicen que han pasado por una estación y obviamente están esperando a que llegue otra estación. Y de repente no llegan a esa estación y vuelven a pasar por la que ellos sienten que ya pasaron. Pero lo más curioso es que aparte le preguntan a la gente que va, oye, ¿no pasamos ya por aquí? No, es que yo me acuerdo que sí ya pasamos. Y entonces es algo como entre varios, o sea, no nada más uno. Y eso está bastante curioso. Pero también escuché una historia de
un adolescente que estaba en su primer trabajo. Y entonces, ese día salió más tarde de lo normal. Generalmente estaba como a las 8 de la noche, por ahí. Pero ese día venía regresando de que a las 10 de la noche, 11 de la noche. Sí. Y entonces dice que tomó el metro, me parece que en Indios Verdes. Ajá. Y entonces él notó que el vagón estaba vacío. Okay. O sea, pero todo normal, ¿no? Igual y por la hora, porque sí. a esa hora ya ahí, es... Ahí sí es más normal. Ajá, sí, ahí sí ya es más normal. Y entonces, cuando llegó a la estación que era, él dice que bajó las escaleras y que comenzó a ver que todo era diferente. Haz de cuenta que cuando salió de esto, comenzó a ver que como si todo fuera más nuevo. O sea, como... Y además dice que empezó a encontrarse con gente en el camino, pero que la gente estaba vestida diferente, como si fuera de otra época. O sea, ropa antigua. Ajá, ropa antigua. Ok. Y entonces hasta la manera de platicar y todo, y cómo lo veían a él. O sea, de que volteaban a verlo a él de manera extraña. O sea, como si le fuera el raro de ahí. El raro, ajá. Entonces dice que se quedó solamente viendo y no supo qué hacer y se regresó y tomó otra vez el metro normal. Sí. Y ya cuando llegó a la siguiente estación, ya estaba todo bien. O sea, todo normal. O sea, como si hubiera viajado en el tiempo. Ajá, no, exactamente. Está bastante curioso ese tipo de anécdotas que pasan en el metro. Yo creo que por eso también es tan enigmático y tan misterioso, porque hay un buen de leyendas y de mitos que se cuentan, y además de que no es una persona, o sea, son varias. Son varias las personas que van pues pasando esos relatos de boca en boca. Son relatos que se corren a través de estos vagones. Ajá. Que digo, hay tal vez una explicación. El hecho de que, pues imagínate, miles de personas entran, salen, diferentes energías concentradas en un solo lugar. Digo, pueden pasar muchas cosas. Pero no sé si tú en algún momento ya escuchaste acerca del payaso del metro. No, ese sí no lo he escuchado. Se me hace interesante porque es un fenómeno que le ha pasado a muchas personas. Si a ti ya te pasó, déjamelo saber ahí en los comentarios para saber si tú también fuiste víctima de ese payaso. Esto me lo cuenta una persona que dice: Paco, ¿sabes qué? Yo llegué a vivir a Ciudad de México por cuestiones laborales. Yo soy de otro estado y yo casi no usaba el metro. Yo usaba mi vehículo particular. El detalle es que, pues en Ciudad de México hay momentos donde el tráfico es sumamente eterno, poder avanzar unos metros, y realmente pocas son las veces que yo ocupo el metro cuando ya voy muy tarde. Él dice que una vez pues iba para su trabajo. Exactamente, aquí tengo la línea porque no soy de aquí, entonces me cuesta a veces identificarlo. Sí. Es la línea 2. Dice que iba rumbo a su trabajo, pero que en la, pues digamos, cuando él iba circulando en su vehículo, hubo un accidente el cual detuvo todo el tráfico. Y para esto, para su mala suerte, pues él tenía que estar ese día muy temprano en su trabajo porque tenía un proyecto que presentar. Él dice: es que yo no pude pensar en otra cosa más que a la mano tenía la línea 2. Veo a unos metros que había también un estacionamiento, dejo el vehículo y me lanzo al trabajo. Digo, cualquiera hubiera hecho eso. Sí, sí, sí. Entonces, pues él se va, todo normal, llega al trabajo. Dice: esa vez sí salí un poquito más tarde de lo normal porque pues vuelvo, es un día importante, tuve unas juntas. Vuelvo a tomar el metro de la Ciudad de México y aquí es cuando sucede algo extraño. Él regresaba otra vez a la línea 2 y él cuenta que al subirse pues había pocas personas. Dice: pues güey, yo iba normal, iba sentado, iba con mi teléfono. Él empieza a notar esto que yo sé que muchas personas ya les ha pasado, que es cuando sientes la mirada de alguien que te está, no sé, en algún rincón, en algún lugar, sientes eso. Pasa. Empieza a ver a su alrededor y se da cuenta que hay un payaso. Ese payaso no tenía ninguna característica extraña. O sea, no tenía algo fantasmal, algo diferente. Lo único raro es que lo estaba mirando. Normalmente cuando tú te das cuenta o tú sin querer ves a alguien y se da cuenta y te mira, ¿qué haces? Quitas la mirada. Quitas la mirada, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pues este payaso lo seguía mirando. Él dice: pues bueno, yo no le voy a hacer caso, realmente yo estoy en lo mío, pero empezaba a producirse un fenómeno que muchas personas, estoy seguro, ya lo identifican. En cuanto más avanzaba el metro, sentía
un ambiente tan pesado que le provocaba dolor de cabeza. Y él estaba seguro que esto era producido por la mirada de ese payaso. Ok. Entonces él aguantó por unos minutos, pero él cuenta que ya era muchísima la presión que sentía. El dolor era una pesadez y decide pararse de su lugar e irlo y confrontarlo, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué me estás mirando? Uh-huh. El payaso no le dice nada. Agacha su cabeza y regresa a su lugar. ¿Qué crees? En cuanto otra vez el metro empieza a avanzar, siente la pesadez. Y es cuando se da cuenta que el payaso otra vez lo está mirando. Ok. Él dice, bueno, ¿qué hago? Ya lo confronté, no quiero problemas. Pero afortunadamente, metros adelante, nuevamente pues llega a la parada y el payaso se baja, ¿no? Y él dice, pues ya la hice, ya me libré, ya no me van a estar molestando. Ajá. ¿Qué sucede, Yadi? El payaso se baja, avanza a la siguiente estación y el payaso estaba ahí. Otra vez. Parado desde afuera, solamente mirándolo, pero esta vez le sonreía y le hacía con su mano, adiós. Okay. O sea, adiós. Él dice, ok, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Porque realmente, pues, es imposible que se haya bajado en la... pues, o sea, al menos que haya ido más rápido que el metro, ¿no? O sea, no es imposible. Él en ese momento, confundido, pues arranca otra vez. El metro se mueve. Y en la siguiente parada, ahí estaba otra vez. Y en la siguiente parada... Otra vez. Otra vez. Y así estuvo hasta que llegó a su destino. Pero antes de eso, dice, yo ya empezaba a tener mucho miedo. Uh-huh. Al grado, dice, yo no soy de hablar tanto con la gente, pero yo ya tenía miedo. Porque veía a la gente aquí en el vagón, pero muy normal. Nadie estaba dándose cuenta de lo que yo estaba viviendo en ese momento. En ese momento también había un señor sentado y decido irme a sentar a su lado. Y le empiezo a hacer plática para sentirme como que más tranquilo, tratar de olvidarlo. Más seguro, ¿no? Más seguro. Uh-huh. Entonces, mientras él iba platicando con este señor y él iba pasando las paradas, él seguía viendo al payaso. Pero lo curioso es que el payaso lo seguía mirando a la cara, sonriéndole. Él, en desesperación, pues le dice al señor, oiga, ¿usted puede ver a ese payaso que está ahí parado? Ese señor le dice, sí. Pero se lo dijo en un tono muy extraño. Y le cuenta, yo lo veo, pero tú no le hagas caso. Porque si le haces caso, te va a seguir molestando. Okay. Dice, ¿cómo? Si es real. O sea, él esperaba que le dijera que no. Que no lo estaba viendo. Que era algo... Él llegó a pensar, ¿sabes qué? Es presión laboral. No sé, me estoy sugestionando. Ok. Llega a suceder realmente. O sea, no está tan descabellado. Pero se impresiona cuando esta persona le dice... Sí, sí lo veo. En ese momento le cuenta qué fue lo que pasó con él. Ese payaso trabajaba en un semáforo. Uh-huh. Tenía una niña pequeña. Pero en una ocasión, mientras él trabajaba y pasaba a pedir dinero por, digamos, ahí donde estaban los coches, su niña cruza otro carril y pues digamos que pasa mejor vida. Okay. Él en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa desesperación, al momento de ir a casa a abordar el metro, decide dejar de sufrir, dejar de sentir ese dolor y opta por a darse un clavado, digamos, uh-huh. a las vías. Okay. Muchas personas, se hizo una noticia muy grande, eso fue hace muchos años, muchas personas pues hablaron de la tragedia del payaso. Okay. Pero hablaron más, Yadi, cuando muchas personas lo veían otra vez dentro del vagón. Lo raro, fíjate, es que no lo veían como él era. O sea, físicamente era igual. Uh-huh. Pero un payaso muy divertido, un payaso muy noble. Muy alegre. Muy alegre, sí. Okay. Pero ahora cuando lo veían, despedía miedo. La gente sentía mucha opresión, sentía algo que había en el ambiente. Algo cambió en él. Pero ya... había, incluso me atrevo a decir como digamos, un sentimiento de venganza, de querer afectar a los demás. Entonces este señor le dice, no lo veas por tu bien. Muchos ya lo hemos visto y la única forma en cómo te deja en paz es no hacerle caso. Esa es la historia del payaso del metro. Sí, no lo había escuchado, para nada. Pero
no se me hace como descabellado porque, como todos sabemos, cientos de miles de personas viajan todos los días en el metro de Ciudad de México. Sí. Obviamente, muchas personas han perdido la vida ahí y algunas otras han decidido autoquitársela. Entonces, es muy común que se escuchen cuando ya dicen que es muy común cuando ya está casi vacío escuchar como lamentos, algunos gritos, ruidos extraños. Ok. E incluso hay personas que aseguran haber visto pues a fantasmas que literalmente se los ven como personas normales y de repente que desaparecen, que no saben para dónde se fue. Wow. Ajá. Pero hay una historia de una niña que se dice que perdió la vida siendo arrollada por el metro. Wow. Ajá. Qué triste. Y obviamente como sus restos se esparcieron no en una estación, sino en varias, dicen que ahí se les aparece. Pero lo curioso es que cuando ella se les aparece, lleva una pelota y los invita a jugar a las personas que van pasando. Así como de, oye, ¿quieres jugar conmigo? Y algunas han aceptado. Pero resulta que cuando ella les lanza la pelota, ellos aseguran que en lugar de ver la pelota, ven una cabeza rodando. O sea, imagínate. Pero no es lo único, sino que en algunas ocasiones otras personas dicen que en lugar de jugar con la pelota, les pide de favor que les ate las agujetas. Y entonces, cuando algunos aceptan y van a atarle las agujetas, y cuando van a llegar, pues ven, se dan cuenta que no tiene pies. Ajá, o sea, imagínate. No manches, qué impresión. Uh-huh. Fíjate que me recordó mucho al fenómeno que pasa el salto del Tequendama, creo que se llama, donde igual, o sea, la niña, digo, ese lugar es conocido porque mucha gente en ese lugar se ha aventado. Ah, sí, entonces, sí, lo he escuchado. Uh-huh. Hay el mismo fenómeno de la famosa niña que te avienta la pelota. Ah, y sí es cierto. ¿Verdad? Es un fenómeno muy, digo, coincidencia, misma entidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tal está vez impresionante. Fíjate que dentro de los fenómenos también que pasan en el metro, yo no conozco aquí, pero las personas que son acá me mandan sus relatos. Me dicen que dentro de la estación Misterios, hay una que se llama Misterios. Ajá. Dice que en línea amarilla hay un altar a la Santa Muerte. Ah, ok. Dice, este altar está como en las paredes, pero es como un cuarto pequeño. Dice, ahí de noche se le ve a muchas personas que están, digamos que en ese lugar como que orándoles. Uh-huh. Pero, pues digo, yo respeto todas las creencias. Cada quien es devoto y su creencia en donde quieran, ¿no? Pero en ese lugar pasó algo extraño también. Ah, ok. Se hizo viral esta noticia porque es una señora que igual, o sea, casi fíjate los fenómenos que suceden en el metro son porque ya van a sus casas, ya es tarde. Uh-huh. O sea, pocas veces sucede, digo, a excepción de los que ya contamos, ¿verdad? Pero casi todos son cuando ya el metro va casi vacío. Ya es de noche. Ya es de noche. Uh-huh. Dice que ella le toca circular donde estaba, pues, este altar a la Santa Muerte. Ok. Ella se sube, pero al momento de subir, dice, había pocas personas. Y en ese lugar había un niño y una niña. Dice, a mí, yo le calculo como unos 4 años, 5 años. Uh-huh. O sea, no eran tan grandes. Okay. Pero ellos estaban hincaditos. O sea, como si estuvieran orándole. Ajá. Dice, a mí no me llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque pues aquí muchas personas pues creen en ella, ¿no? Uh-huh. Entonces pues cada quien es libre. Lo que le llama la atención es que dice, ¿dónde están sus papás? Son niños muy pequeños que, o sea, es raro que anden solos y más en el metro a estas horas. Uh-huh. Entonces la gente mientras iba avanzando, pues iba bajando, se iban bajando y se dio cuenta pues que hay un punto donde se queda ella sola con estos niños que seguían como hincaditos, estaban en esta posición. Y dice, ok, o sea, vienen solos. Y ella dijo, bueno, como toda persona responsable, voy a seguirlos, voy a garantizar que ellos pues lleguen con bien a su destino, ¿no? Uh-huh. Pobrecitos. Digo, cualquier persona pues lo hubiera hecho a lo mejor, ¿no? Más si tiene hijos. Pero dice que el metro empezó a avanzar y estos niños no se movían.
Seguían en la misma posición. Uh-huh. Y ella dice, pues yo también tenía hijos. Pero seguían avanzando. Y dice, oye, ya me estoy alejando mucho de mi casa. Okay. O sea, ya mi parada ya pasó hace mucho. Entonces yo necesito también regresar. Llega la hora ya de bajarse. Cuando se baja, ya estando afuera, ves que están las ventanas y puedes ver hacia adentro. Y puedes ver hacia adentro. Ajá. Ve que los niños notan que se baja. Entonces cuando se cierran las puertas y está casi por arrancar otra vez, los niños voltean a verla, los dos al mismo tiempo, uh-huh. porque ellos nunca la miraron. Okay. Nota que estos niños tenían sus dos ojos completamente oscuros. Okay. Oscuros. Entonces el metro empieza a avanzar y ellos seguían mirándola. Y seguía avanzando el metro y ellos hasta que lograron perderla de vista. Okay. Dice, yo me quedé en una estación muy lejos de mi casa donde casi no había gente y veo a niños con ojos negros. No inventes. Dice, yo quise llorar, uh-huh. Le hablé a mi esposo, le conté, o sea, fue un fenómeno muy extraño. Lo extraño es, Yadi, que platicando con la comadre, digo, pues todos circulan eso. Ajá, sí. Algunos ya habían visto ya esos niños. Ya los habían visto. Hay personas que decían que no solamente los veían, sino que los que estaban muy cerca escuchaban que murmuraban como cuando están en una iglesia y están... Como rezando. Uh-huh. Entonces, nunca como tal nadie se les acercaba porque algunas personas pues mantienen su distancia, ¿no? Y sobre todo son creencias que a veces algunas otras personas no comparten. Pero es el famoso caso de los dos niños de ojos negros que están en esta parte del metro de la Ciudad de México, en la estación Misterios, es donde normalmente uh-huh. se logran ver, que es donde está este altar, porque ellos le ven hincaditos en el altar orando. ¿Has escuchado? Me recuerda un buen a los que han visto a la mujer sonriente. ¡Oh, sí! Ese sí lo he escuchado. ¿Sí lo has escuchado? Sí. Pues la historia que encontré, habla de un adolescente que iba saliendo de la escuela. Sí. Y también lo mismo que decíamos, que siempre es en la noche, ya que está solo y así. Y entonces dice que esa ocasión él había salido pues tarde, pero que me parece que fue Indios Verdes donde la vio, que se subió al vagón normal y él creyó que iba a ser un viaje pues bastante normal porque estaba completamente vacío. Sí. En eso dice que él ya estaba completamente cansado y que obviamente lo venció el sueño. Ok. Y cuando estaba como cabeceando y como mirando hacia el piso, sí. se dio cuenta que entró una persona. O sea, sintió y escuchó que entró alguien. Ok. Y se sentó precisamente enfrente de él. Pero él únicamente sentía la presencia de la persona, pero estaba tan cansado que nunca volteó a ver quién era. Ok. Y de repente se le hizo súper extraño que habiendo tanto espacio, o sea, cuando lo que menos quieres es sentarte quizás cerca de claro, la otra persona, ¿no? Siempre preferirías estar solos. Uh-huh. Entonces dice que cuando comenzó a reaccionar y sintió que ya había pasado mucho tiempo y que esa persona seguía ahí, que levantó la mirada. Y cuando levantó la mirada, vio a una mujer con una sonrisa exagerada que obviamente se veía muy perturbadora. Y dice que como estaba medio dormido, que cerró los ojos y de repente ya no estaba. Desapareció, ajá. Ese fenómeno es extraño, Yadi, porque una seguidora me mandó personalmente el relato. Incluso me dice, yo iba escuchando tu podcast ajá. cuando lo viví. Ah, ok. Porque, a ver, vamos a hacer un poquito de énfasis en este fenómeno. Tal vez muchas personas dirán, pues que tiene una mujer que se sonríe. A lo mejor puede ser una persona que no esté bien de sus facultades. Uh-huh. Digo, a ver, cuando se le dice a la mujer sonriente, yo entendí que es una mujer que tiene una sonrisa que te desfigura el rostro. Una sonrisa que ya no es normal. Ya no es normal. Ajá. Es una sonrisa literal de oreja a oreja. Una boca demasiado grande,
Y además dicen que también tiene los ojos muy grandes. Exacto. Entonces, imagínate, o sea, te está viendo fijamente y sonriendo de esa manera. Y cuando obviamente te asustas, o sea. Fíjate que esta muchacha, y fíjate porque concuerda perfectamente con lo que tú me dices. Ella me dice que ella venía de la línea que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Okay. Ahí fue donde ya la vio. Pero no conocía el fenómeno gracias a San TikTok, que viraliza mucho los casos. Dice que pues ella iba a dar las 4 de la tarde. Iba para su casa. Igual iba saliendo de la escuela. Dice, Paco, a mí me gusta mucho escuchar el podcast pues cuando voy en metro, cuando voy caminando. Y esa vez, pues la verdad, yo lo iba viendo en YouTube. Dice, pues ya ves que entras y yo voy viendo el teléfono. Dice, yo me desconecté. Cuando yo me subí vi que había mucha gente en el vagón. Pero pues hay un punto donde yo me meto a ver el video que dice que le gusta mucho, que están muy interesantes. Okay. Entonces se da cuenta que el metro empieza a avanzar, empieza a seguir su camino. Pero es muy raro, ¿verdad? Cuando el metro empieza a fallar. Sí. Ella dice que el metro se paró en un túnel. O sea, se paró donde no es parada. Dice, estuvimos así algunos segundos, tal vez un minuto y medio. Pero en el momento que se para en el túnel, dice, y levantó la mirada, el vagón estaba vacío. Ni cuenta me di, pues porque yo iba viendo pues el podcast, iba viendo los videos. Pero lo que me llamó mucho la atención es que al final del vagón había una mujer que tenía mucho maquillaje, pero su mirada como que llamó algo en mí y la volteo a ver. Y es lo mismo que te dije, es una sonrisa desfigurada. O sea, que esta desfigura el rostro. Sí, sí, sí. No es rostro humano. O sea, es una boca demasiado grande, ojos demasiado grandes, una mirada muy profunda, te penetra la mirada. Y dice, yo sentí mucho miedo. Fíjate que cuando acordamos que íbamos a grabar, hice una pregunta en Instagram de que me contaran cosas de que les había pasado. Y una seguidora me dijo que ella la vio cuando se levantó y se salió. O sea, sí la ves salir. Sí, haz de cuenta que dice que no recuerdo la verdad el nombre de la estación en la que estaban, ni en qué lugar fue exactamente. Ni siquiera sé si me lo comentó. Pero dice que iba saliendo de trabajar y que su esposo, ella solamente tomaba una estación así súper cortita porque su esposo, que era taxista, le estaba esperando en la otra. Ok. Entonces, dice que ella salió del trabajo, que se metió, igual, como estaba súper cansada, se empezó como a quedar dormida. Sí. Y entonces dice que el vagón estaba vacío también, pero que hasta la esquina vio de repente, cuando abrió y cerró los ojos, alcanzó a ver como a una persona. Okay. Y que también era lo mismo, de que estaba sonriendo con esta mirada toda perturbadora. Híjole. Pero que cuando ella empezó como a enfocar más, esta persona se levantó y dice que tenía una falda negra, larga. Okay. Que llegaba al punto de que parecía, no sabía si tenía pies o no. Okay. ¿Sabes? Porque aparte caminaba súper raro. Entonces, o sea, dice que sí vio cómo salió. O sea, no es que se le haya desaparecido. Entonces, por eso persiste como esta duda si precisamente se trata de un ser paranormal, claro, o estamos hablando de alguna persona que padece de sus facultades mentales. Y pues sí, eso también está bastante interesante. Pues mira, en esta historia que yo te estaba contando, te puedo decir que se descarta la posibilidad de que sea alguien. Porque cuando ella estaba, te dije que se paró el vagón en el túnel. Dice, y ve la mirada de la mujer. Una mujer muy espantosa. Y lo digo con respeto a todas las mujeres. Sí. Dice, yo quise hacerme mensa. Y volvió otra vez a mirar el teléfono. O sea, la quise ignorar porque me perturbó mucho su mirada. Obviamente, ajá. Pero ahí te va, Yadi. Cuando ella nuevamente levanta el rostro para ver otra vez a esta mujer, ya no había nadie. Como la primera historia que te conté de que se le desvaneció completamente delante de este muchacho. Exactamente. Entonces, pues sí, comenten. No, de hecho está interesante si alguien de los que nos está escuchando pues ha tenido algún encuentro con algún fenómeno dentro del metro. Digo, esto es tan solo la punta del iceberg, pero hay infinidad
créanme, infinidad de casos de personas que han tenido pues un encuentro bastante fuerte, incluso los han traumatizado. Hay personas que yo llegué a leer que dicen, es que yo ya no uso el metro. O si lo uso es de día, de noche a partir de tal hora, yo ya no lo uso. Sí, es que hay un buen de historias raras. Por ejemplo, estas ratas que hay gente que ha visto, pero ratas muy grandes. O sea, sé que hay ratas grandes, ¿no? Sí. Y que puede haber ratas muy grandes. No, y pero sobre todo porque es subterráneo a veces, ¿no? Ajá, pero estas dicen que son ratas muy, muy grandes. ¿Cómo de qué tamaño, Yadi? No, la verdad no sé, pero luego hasta he llegado a ver comentarios de que tipo hombre rata, o sea, imagínate. A esa magnitud. Ajá, a esa magnitud. También no sé si has escuchado de el caso de la niña del metro de Tacubaya. No. La niña caníbal. La niña caníbal. Ajá, no, sí. Suena interesante, cuéntame. Resulta que esto pasó en septiembre, me parece que en 1987, Okay. si no me falla la memoria. Es el caso de una niña que se llama Rosarito Sánchez Sierra. Ella, esta historia se dio a conocer porque salió en un periódico y dice en la nota del periódico que un 17 de septiembre el metro estaba muy lleno, está exageradamente lleno. Sí. Y que entonces en este cúmulo de personas se perdió esta niña que iba con su mamá. Okay. Y como ella se perdió, entonces no supo qué hacer y en lugar de pedir ayuda o así, tenía 8 años, me parece. Estaba muy pequeña. Muy pequeña. Entonces dice que, bueno, según el relato que ella contó después cuando la encontraron, fue que se empezó a meter a los túneles del metro. Ok. Entonces ahí obviamente eso complicó su rescate porque pues obviamente ella se fue como adentrando más. Sí. Y además de que ahí únicamente entran los empleados y pues quién sabe, ¿no? Claro. Entonces se dice que ella estuvo ahí aproximadamente 3 semanas. Imagínate. 3 semanas. ¿Crees que haya sobrevivido en esas 3 semanas? Ahí viene. Resulta que un día estaban buscando, me parece, a la niña, pero aparte estaban las personas haciendo su trabajo. Sí. Y encontraron, efectivamente a lo lejos, se veía la silueta de una menor comiendo algo. Y resulta que cuando se acercaron, se dieron cuenta que era el cuerpo de una persona en descomposición y que pues estaba pequeña, estaba comiéndose, me parece que la pierna o el resto de esta persona. Sí. Y por eso es que se le conoce como la niña caníbal del metro de Tacubaya. Obviamente cuando la rescataron, ella, como pudo, logró contar que como se adentró tanto y como obviamente no veía a nadie, pues notó que las ratas estaban comiéndose ese cuerpo y que por eso ella se acercaba y se lo comía. No sé cuánto tiempo llevaría ahí y eso, pero creo que así, de esta manera subsistió. O sea, pero sí la rescataron, o sea, sí pasó. La rescataron después y después se supo que esta persona, que era el cadáver que estaba ahí, era de un señor que era indigente, que se había caído de la estación y que se había fracturado la pierna y entonces como no lo habían visto, me parece que se había arrastrado y se había quedado ahí, pero obviamente después perdió la vida. Claro. Ajá, sí, de hecho sí está como googleable. No, wow. Googleable, sí. Digo, sí. Igual para los que lo quieran buscar, digo, a mí se me hace interesante y hasta cierto punto tal vez bastante digerible, ¿no? Poniéndose en los pies de la niña perdida, obviamente sed y hambre es algo que iba a encontrar. También leí que creo que no hubo obviamente represalias contra ella porque era una niña y además estaba como de alguna manera subsistiendo. Sí, no, o sea, verte en la necesidad de comer algo, ¿no? Para no dejar este mundo. Oye, es que en esos lugares, te quiero hacer una pregunta. Si le pusieras un número a la cantidad de entidades, tanto humanas como no humanas, hablando de entidades tal vez malignas que habitan dentro del metro, ¿qué número dirías tú? Ay, esa es una pregunta muy difícil. Yo diría
únicamente entidades o contando, por ejemplo, lo de los backrooms, lo de... No, entidades, por ejemplo, sí, entes. Entes como tal. Yo creo que diferentes, unos 15, 20. O sea, de que son muy pocos, muchos. No, por ejemplo, en un total de los que hay en general. O sea, de que hasta almas penando y todo eso. Hablando no de inventes. Espíritus humanos y espíritus no humanos, entidades oscuras. O sea, si estamos hablando de que cientos de personas transitan todos los días, tendríamos que ver más o menos cuántas pierden la vida tal vez de alguna manera ahí. Y ya más o menos yo diría que esas almitas por lo menos ahí andan. ¿Por qué te pregunto esto? Una vez hace mucho tiempo, cuando recién iniciábamos el podcast, platiqué con una mujer que es de aquí de Ciudad de México. Le he perdido la pista últimamente. Pero era una chica más o menos de tu edad, joven, que ella la conozco hace mucho tiempo y me platicaba que ella desarrolló el don de la mediunidad. Como tal, ya lo traía por parte de sus papás, de sus abuelos, pero que todo el tiempo le daban mucho miedo. ¿Por qué te hice esa pregunta, Yadi? Ella, pues ahora sí que vive aquí en Ciudad de México o llega a vivir a Ciudad de México. Y ella dice que cuando tú estás desarrollando el don de la mediunidad, pues siempre va a haber espíritus que al momento de partir tienen algo pendiente con alguien. Madres con sus hijos, esposos, o sea, siempre hay un tema que no los va a dejar trascender o que ellos pues van a buscar llevar el recado, ¿no? Bueno, para estas almas o espíritus humanos que no han trascendido, pues es muy difícil comunicarse a veces con sus seres queridos, sobre todo cuando son temas muy fuertes, como lo comento, no trascienden. Pero imagínate que tú quieras dar un mensaje desesperada, pero pues no puedes hablarle a nadie. Sí. Pero entre el montón ves a uno que sí puede llevar el mensaje. Se le pegan, yo creo que infinidad de entes. Bueno, cuando dices eso, te doy toda la razón. Sí, ella es obvio. dice que cuando iba por las calles veía entidades y todas querían darle el recado. Pero cuando llegó al metro de Ciudad de México. No manches. Ahí va, ya te lo estás imaginando. Sí. Todas las ventanas tapizadas. Todas las ventanas de lado y lado tapizadas de entidades que le rogaban que por favor la escucharan o los escucharan. Y dice una cosa bárbara. No, sí. Muchos de todos, al ver que entre todos había una persona capaz de poder percibirlos, verlos, escucharlos. No, dile esto. O sea, todos desesperados queriendo dar su mensaje. No. Y dice, si me dices a mí, dame un número, no te lo puedo decir. Sí, no. Muchísimos. El metro avanzaba y seguían pegándose más y más. Y en este momento quiero decir algo. Si hay alguien que le gusta o tal vez no le gusta, por necesidad ocupa mucho el metro, pero sobre todo de noche. Ok. Quiero decirte que hay momentos donde, como lo hablamos, vienes y casi no hay gente. Bueno, quiero que recuerdes que tal cual como esta medium me contó todo lo que vio en ese vagón, imagina que están todas esas ahí, que te están viendo, que tú incluso sientes su presencia, pero no lo puedes ver. Cuéntame qué te ha provocado o qué te va a provocar cuando recuerdes lo que te acabo de decir. De que ya se van a imaginar todos los entes ahí pegados. Exactamente, porque estoy seguro que muchas personas, como la persona que me escribió, que escucha los podcasts mientras va rumbo a su casa o rumbo a cualquier lugar y ocupa el metro de noche. Cuéntenme aquellas personas que los van escuchando de noche. Estaría bien interesante. Que han sentido y sobre todo que han vivido, porque es un tema muy extenso. Yo en su momento también abarqué temas de brujas que ocupan esto. ¿Sí has escuchado acerca de eso? Sí, también he escuchado algunas historias. Pero no inventes, ya es un tema bastante amplio. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de la estación secreta del metro? No, Yadi, cuéntame. Pues resulta que la estación secreta del metro es estaciones que precisamente dicen que nunca fueron inauguradas, o estaciones como fantasmales que viven entre el limbo de nuestra realidad y obviamente pues de que no existen, ¿no? Sí. Obviamente que nunca nadie las ha pisado. De hecho, se dice que este tipo de estaciones se abren
cuando las personas pierden la vida en el metro. Así de que dicen que han llegado a ver cómo se abren algunas nuevas. Sí. Y por eso se dice que son tan misteriosas. Pero también se habla mucho de que efectivamente se cree que si hay una que es especial para cuando haya como alguna emergencia nacional. Ok. Porque se supone que a través de esta estación los del ejército van a poder llegar inmediatamente al Zócalo. Sí, claro. Sí, se habla mucho de eso. Me suena muy lógico. Pero realmente sí hay una estación en el metro de Zaragoza que es una réplica de la última estación del metro, en donde entrenan a todos los nuevos empleados. O sea, esa realmente sí existe. No, o sea, no había escuchado eso, pero sí me da mucha lógica. Digo, sobre todo por emergencias, obviamente muy fuertes, que tienen también que ver con el presidente. Pero no, ya dije. Sí, está bastante interesante también eso de las estaciones secretas del metro. Eso ya es tocando un poco el tema conspirativo. Y como lo dije, siempre si salen es porque hay un poco de verdad en eso. Ajá, pero sí. me llevo eso de tarea porque realmente, digo, nunca lo había escuchado. Tiene un buen rato que no toco las teorías conspirativas, pero imagínate que hay algo más, no solo el metro. Ajá. No sé, hablando tal vez, no puedo decir armas, pero no sé. Ok, de que ahí haya como algunas compuertas secretas que te lleven a otros cuartos, lados. Exactamente, ¿no? Estaría bien interesante. Voy a investigar a ver qué logro traer y ya se los voy a contar, porque la verdad, ya en este capítulo han pasado tantas cosas. Si la gente supiera qué ha pasado, no lo creerían, pero esto sale porque sale. Ajá, nada de que no. Nada de que no. Yadi, recuerda nuestras redes sociales, por favor. Sí, en todos lados me encuentro como Chica Interesting y el nuevo podcast es Misteriosas Podcast y Misteriosas va con Z. Perfecto, Yadi. Muchísimas gracias. Qué buen nombre, la verdad. Excelente. Sí. Felicidades por tu nuevo proyecto. Yo estoy seguro que la gente va a ir a visitarte. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.